Muchas gracias por estar aquí. Hoy comienza nuestro último día del Seminario de Formación de Editores, del quinto Seminario de Formación de Editores que organiza el pregrado en Literatura de la Universidad de AFIT con colaboración y en conjunto, en alianza con la Fiesta del Libro. Este último día va a estar dedicado a una reflexión dispersa sobre la traducción. Vamos a tener un primer panel con personas que tienen una trayectoria amplia en el oficio de traducir. Rápidamente se darán cuenta las trayectorias que están aquí implicadas. Más adelante tendremos, el título de esta conversación es La lengua portuguesa y sus patrias. Una explicación rápida de ese título es una revisitación, reformulación de una frase del libro del Desasosiego de Fernando Pessoa, Minha Pátria é a Língua Portuguesa. Todos los que estamos aquí tenemos una relación particular con esa lengua y con la traducción de esa lengua. A las 11:30 tendremos un segundo panel relacionado con el trabajo editorial, con la práctica editorial y con las traducciones de lengua portuguesa, y no solamente en Medellín, en donde estarán Pilar Gutiérrez de Tragaluz, Lucía Donadío de Sílaba conversando con el profesor del pregrado en literatura Camilo Suárez, y a las 2 de la tarde tendremos un taller organizado y ofrecido por las estudiantes, los miembros del semillero en poética y traducción del pregrado en literatura. Con una reflexión acerca de la traducción como lectura intensiva y por qué las máquinas todavía no lo hacen mejor que la gente. Ya casi, pero todavía no. Bueno, entonces vamos a comenzar esta conversación precisamente así. Tenemos aquí a Carlos Ciro. Carlos es un traductor que tiene una formación que él mismo caracteriza como de diletante. Carlos estudió ingeniería de sistemas y electrónica, no terminó ninguna de ellas. Después también hizo estudios en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y poco a poco se fue dedicando a sus pasiones, que parecen ser varias en el mundo de los libros, de la lectura, como traductor, también como coleccionista de libros. Carlos Ciro es el dueño de una Pessoateca, que es verdaderamente muy admirable, tiene la mayor cantidad que yo conozco de libros sobre Pessoa y de Pessoa que hay, está aquí en Medellín. No sé qué tan pública la quieres hacer, pero a través del Instagram va revelando las cosas que tiene por ahí. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Renato Sandoval Bagasilupo es un traductor, poeta, profesor peruano que hizo sus estudios en lingüística en la Universidad Católica de Lima, posteriormente hizo un doctorado en filología románica en la Universidad de Helsinki y tiene un interés por las lenguas escandinavas, por la lengua portuguesa, y ha traducido algunos libros de Walter Hugo Ma y de Luis Cardoso para la editorial Tragaluz. Y Matías Godoy, un amigo de hace largo tiempo, traductor del portugués, del inglés, historiador de la Universidad de los Andes, con una maestría en traducción de la Universidad de East Anglia y trotamundos inveterado, que también tiene una relación con la lengua portuguesa. Entonces aquí vamos a aprovechar para unir estas trayectorias, estas experiencias de vida acerca de cómo es que se trabaja con esto, cómo se trabaja con traducción, qué particulares hay a la hora de traducir la lengua portuguesa y cuáles son los problemas desde aquellos que tienen que ver con el carácter lingüístico de las relaciones entre lenguas, pero también intentando resaltar algunas experiencias editoriales, cómo se proponen traducciones editoriales, qué pasa cuando las editoriales las proponen y algunas historias que estoy seguro que van a salir. Entonces, muchísimas gracias. Me gustaría que comenzáramos así, si cada uno de ustedes muy brevemente nos cuenta cómo terminaron metidos en la traducción del portugués en particular y cuál fue esa vinculación. No sé quién quiere comenzar. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy a este diálogo. No los creo público cautivo de ningún tipo, sino más bien realmente interesados en
en lo que aquí vamos a intentar bordear con las preguntas de Jorge y con las respuestas de Matías y Renato. Antes que nada es necesario para mí en particular agradecerle a Alejandra y a Jorge la invitación a participar en este panel. Desde mi experiencia circunstancial, pero más que ello vital, con la traducción. Yo caí a la traducción como lector, con la necesidad de buscar mis propias palabras entre las palabras que me resultaban desconocidas de algunos libros de la biblioteca de la casa. Fui estudiando las lenguas y enfrentándome a leerlos con tal vez más testarudez que tino, y bueno, terminé traduciendo. En el caso particular de la lengua portuguesa, sin duda el regalo me lo hizo, fue un autor. Yo había leído con cariño muchos autores de lengua portuguesa, tanto continentales como ultramarinos, pues brasileros y africanos, pero hace 30 años, poco más, me topé con Fernando Pessoa y sentí la necesidad de quedarme ahí. Y fue Pessoa de algún modo el que me regaló la lengua portuguesa. Empecé consiguiendo libros suyos en portugués, enfrentándome a leerlos. Sentí como propia su admiración y su cariño por la gramática portuguesa de Fidelino de Figueiredo, y entonces me la procuré, y en ese sentido mi portugués tiene muchos errores de tiempos, muchos errores de formación, porque no fue adquirido en un contacto vivo con la lengua, sino en un contacto, por decirlo así, embalsamado de la lengua medieval, y también mediado por la extrañeza que todo autor relevante introduce en su lengua. Entonces, por esa extrañeza que introduce Pessoa en el portugués, también está mediado ese conocimiento. Después de esa relación con la lengua portuguesa, entre el 93 y el 96, comencé a traducir y a publicar traducciones de poetas que venían al Festival de Poesía, principalmente de otras lenguas, alemán, inglés, italiano, y posteriormente algunos brasileros, algunos portugueses que vinieron a finales de los 90 y ya pues en este nuevo siglo. Y bueno, esa ha sido como a grandes rasgos mi llegada a la traducción del portugués. Sí, Carlos, y me parece una buena oportunidad para llenar como esta conversación también con algunos espacios afectivos de esas lecturas y de esos autores que nos fueron metiendo en la lengua, que al final probablemente fue el camino de todos. Matías, no sé si quiere tomar ahí. Bueno, a ver, ¿cómo empecé? Pues yo como hasta los 25 años por ahí, hacía una cosa que era cuando no sabía qué hacer con mi vida, pues iba y miraba qué había hecho Julio Cortázar y me copiaba. Y Cortázar había trabajado como traductor casi toda su carrera hasta que ya se dedicó a escribir. Entonces mi primera, creo que como idea de la traducción como una posibilidad de un oficio, era pensado como algo paralelo a escribir. Entonces la idea era que entre 8 y mediodía me hacía millonario traduciendo y después ya me podía dedicar a escribir literatura. No es así, por si acaso no funciona así, pero a mí sí se me fue volviendo como una cosa mucho más, es decir, al principio era como un modo de vida, digamos, lo pensaba así la traducción, y la literatura más a lo que me quería dedicar en realidad, y lo que pasó con el tiempo fue que se me fueron mezclando bastante, y hoy en día
uso mucha traducción para los libros de literatura que escribo y a la vez me invento cada vez más las traducciones también, es verdad. Y como que se va borrando esa frontera entre las dos. Entonces quizás ese fue mi camino hacia que lo que me fue metiendo en traducción, fue ir como haciendo más, como viéndola desde adentro de la literatura, algo así. Y con la traducción del portugués, bueno, hablando quizás de esos autores que son como los que nos adentran en una literatura, quizás para mí en Portugal fue Camilo Castelo Branco, que es un escritor del siglo XIX, novelista en el sentido antiguo de la palabra, y que, bueno, y que él también en realidad fue como una inspiración de alguna manera para mí, también en cuanto a la manera en que hizo su carrera literaria, digamos. Entonces, desde ahí también había otros paralelos por los cuales me metí a su obra y de su obra al portugués en general, como lengua para traducir. ¿Tienes uno ahí? Sí. Bueno, en mi caso, al portugués, creo que llegué más o menos tardíamente. Estudiaba literatura en la universidad. Ya me había deslumbrado el lenguaje en sí mismo, leyendo a los 13 años este famoso libro de César Vallejo que se llama Trilce, que justamente en estos tiempos cumple el centenario. Un libro que, como ustedes saben, transformó, revolucionó la poesía en español, ¿no? Y, por supuesto, un libro que yo leía y releía, fue probablemente el primer libro que me compré, ¿no? Lo ahorré mucho tiempo y pude comprar ese libro en una edición muy barata. Y, bueno, por supuesto, nunca lo entendí. Bueno, un buen tiempo, porque es bastante duro. Después, ya obviamente como que le conocí la onda o pensé su ritmo interior y ritmo exterior, ¿no? Porque como ustedes saben, en poesía, especialmente en la moderna, o sea, existe esto que se llama ritmo exterior. A ver, digamos, algo así como cómo suena, que tenga toda una onda, ¿no? Así, una particular eufonía o incluso cacofonía. Y después el ritmo interior, un poco entendido como son las ideas, las visiones, las imágenes, las apuestas a lo largo de una escritura, ¿no? De un texto poético. Y bueno, entonces un poco con eso me llevó a la pasión e interés por la poesía, las posibilidades que se podía hacer con el lenguaje que tenemos cada uno de nosotros, pero que por lo general simplemente lo usamos como un lenguaje meramente utilitario, ¿no? Conseguir cosas o decir algo, insultar a alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Como debe ser. Entonces, nada, me llevó a eso, obviamente me llevó a autores, tanto de español, pero también en traducciones de todos los demás autores. Pero como sentía que no iba, la cosa no me convencía del todo, un poco lo que estaba leyendo, simplemente eso, y la curiosidad que siempre tuve por el lenguaje, me puse a estudiar lenguas distintas, varias, y con el ánimo de justamente tratar de entender o experimentar lingüísticamente, vitalmente, esas otras lenguas, ¿no? A esos otros poetas. Y así fui con una lengua, otra, y por esa época ya también había estudiado portugués y viví un tiempo en Brasil,
y en Mato Grosso do Sul, y bueno, principalmente. Y comencé, obviamente, como leía un montón, quería siempre compartir lecturas con la gente, con los amigos, con los amantes de la poesía. Y entonces fue así, como quien quiera la cosa, comencé a traducir, ¿no? Me atreví a traducir a uno, a otro, y a otro, y a otro. Cada uno, obviamente, con su propio estilo, con su propia voz, con su propia corriente, ¿no? Me daba cuenta pronto que si uno, por ejemplo, quiere traducir algo, no basta con conocer una lengua, más o menos, entender de lo que se trata, ¿no? Un poco, hablando de poesía específicamente, ¿no? Vale para todo lo demás. También me daba cuenta que había como que tratar de, hasta cierto punto, identificar qué lo movía a ese poeta. ¿Qué lo lleva a escribir tal texto? ¿Con qué ánimo puso la primera palabra, la última, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuál era su movimiento, su ritmo interior, que se iba a reflejar en el ritmo exterior, ¿no es cierto? Y bueno, un poco una cosa me llevó a otra. Y bueno, en el caso de portugués, como les decía, comencé a traducir poetas tan importantes como, bueno, Carlos Drummond de Andrade, ¿no es cierto? Murilo Méndez, Cabral, Melo de Neto. Obviamente eso me llevó a Portugal, Pessoa, ¿no es cierto?, Sá Carneiro, pero todavía, y sobre todo ya esto más últimamente, en otros países y regiones lusófanas, ¿no? Que, como ustedes saben, aparte de Portugal y Brasil, ¿no es cierto?, se habla español en Timor Oriental, ¿no? Justo salió una novela de Luis Cardoso por Tragaluz. Después, en África, están Angola, Mozambique, São Tomé, Príncipe, Guinea, Bissau, ¿no es cierto?, Cabo Verde, y por último Macao en China, y también Goa, un lugar increíble, alucinante en la India, ¿no? Y bueno, entonces el mundo portugués es infinito. Y qué bueno que así sea, muchos viajes que quedan ahí. Matías usaba la palabra inventar ahorita y me gustaría que reflexionáramos o le diéramos una vuelta a esa palabra porque es una palabra complicada, es una palabra que tiene un origen etimológico que junta al mismo tiempo invenio en el sentido de hallar algo, encontrar algo o poner algo que no estaba. Y en la traducción ese doble movimiento me parece que representa mucho de lo que hacemos. Encontramos cosas o las metemos donde no estaban. Me gustaría que dijeran si tienen algún caso en donde hayan sido particularmente conscientes de estar encontrando o inventando. ¿Un caso particular? Sí. Pues, bueno, sí, como les decía antes, a mí, digamos, a mí lo que me pasó traduciendo y escribiendo al tiempo fue que se me comenzaron a mezclar esos dos oficios de alguna forma. Es decir, a entender que una traducción es una obra literaria en sí misma, o por lo menos se puede ver así, no necesariamente tiene que serlo, y eso conlleva maneras diferentes de traducir también, ¿no? Entonces es como, quizás en el ejercicio de la literatura encontré una manera de ser más libre con la manera en que traduzco, ¿sí? De tomar más riesgos, de alejarme más de un original para encontrar qué puede pasar, ¿no?
al principio uno tiene como una idea muy fuerte como de la autoría del texto original, ¿no? Uno está haciendo algo que no es obra de uno, sino que es obra de alguien más, y digamos, el papel de uno es transmitir una obra de un autor a unos lectores, tratando como de quitarse del medio lo más posible. Y esa es una manera de ver la traducción, pero no es la única, obviamente. Y en realidad cuando uno empieza digamos, a jugar con alejarse y acercarse de un texto, pues empieza a encontrar un camino que es en realidad el que está entre esas dos culturas o entre esos dos idiomas, ¿no? Por ejemplo, yo en un libro de poemas mío, digamos, puse traducciones de poemas que no son míos, como si fueran poemas, digamos, diciendo que son traducciones, pues no es cuestión de claro, pero sí como de ver que una traducción digamos, es como un género literario por derecho propio, ¿no? Entonces, si eso es cierto, pues uno lo puede tratarla así. De Pinocho. Bueno, eso es un buen, sí. Hace 2 años, para la fiesta del libro, traduje Pinocho, de Carlo Collodi, como la obra, que es una obra como infantil, juvenil, italiana, que, por ejemplo, esa es un caso interesante en realidad, porque esa obra tiene posiblemente unas 40 traducciones a español solamente. Se ha traducido sobre todo en España, pero se ha traducido en México, se ha traducido en Argentina, se lleva traduciendo 100 años. Entonces, cuando uno tiene que hacer una traducción de un libro así, pues ya de entrada dan ganas de hacer algo diferente con esa traducción, para una traducción que no esté hecha ya, ¿no? Y teniendo en cuenta que la idea del libro era hacer una edición, digamos, bastante accesible, popular, creo que no sé si se regaló ejemplares que, digamos, tuvieron acceso más directo a lectores más jóvenes, que no fuera una traducción académica. Entonces, en ese caso, como yo entendí, digamos, la tarea, era justamente hacer eso, digamos, era un momento de tomarse bastantes libertades para acercar lo más posible lo que a mí me parecía valioso de la historia de Pinocho a un lector contemporáneo, joven y por ahí no muy entrenado, digamos, en lectura, ¿no? Entonces lo que hice fue tomarme realmente bastantes libertades. Pinocho es un libro escrito obviamente en italiano, pero en el que los personajes hablan dialecto de la Toscana, de esta región de Italia, de principios de siglo. Básicamente y la Toscana es como una especie de Boyacá de Italia, en muchos sentidos, o sea, además en el clima. Y encima yo estaba en la Toscana cuando lo traduje coincidencialmente. Entonces terminaron hablando boyacense, por ejemplo. Una especie de, digamos, un boyacense que no hace falta ser o conocer el boyacense para entenderlo, pero que toma de ese lenguaje para reproducir esa diferencia entre el italiano estándar de la narración con el que hablan los personajes en la novela, ¿no? De ahí bueno, no me acuerdo tantos casos particulares. Había muchos, su merced, la jeta, sí, hablaban boyacense, sí es verdad. Había este hombrecito, ¿no se acuerdan? Este personaje que es el que los embauca a Pinocho y los amigos para llevárselos a su fin. Se llamaba en italiano l'ometto, el hombrecito. Las traducciones siempre traducían el hombrecillo. Hay una traducción absurda española, como todas las traducciones españolas. ¿Cómo era? Bueno, pero iban por ahí, digamos. Y en realidad l'ometto en italiano tiene un tono un poco despectivo. No es solo un diminutivo, sino que además es ¿no? El hombresucho, algo así. Y ese terminó quedando el tipín. El tipín. Y bueno, entonces siempre la manera de solucionar esos problemas era pensando qué está tratando de hacer esta edición y a quién está dirigida. Y yo creo que ese es uno de las decisiones fundamentales de cuando uno hace una traducción, es pensar a quién se la está contando esta historia. Y eso va a depender muchas de las decisiones que toma.
Pensando esta idea de invención a partir de la etimología que nos regalaste, Jorge, se me ocurre pensar también en ella la presencia del viento, un poco no en el verbo, pero sí en los componentes del verbo latino, y sobre todo la presencia del espacio. El espacio de la invención que posibilita la traducción, acaso sea ese espacio en el que confluyen dos movimientos que se extrañan en la persona que lee y escribe, que son el de la lectura y el de la escritura. Digo que se extrañan también duplicando el sentido, entendiendo la escritura, de pronto tergiverso o parafraseo a Edmond Javert, que dice en alguna parte que escribir es enfrentarse a un rostro desconocido. La escritura siempre es un extrañamiento de sí, siempre es una manera de mirarse otro, y quien traduce lo que intenta también es ese extrañamiento doblemente. De pronto, entendiendo la traducción, a mí una frase muy recurrida cuando se habla de la traducción es la frase de Valéry, según la cual el traductor lo que intenta es reproducir con medios diferentes las consecuencias de causas que son para él desconocidas, es decir, no tenemos ni idea de dónde salió eso ni cómo salió, y aparte de eso no tenemos ni idea hacia dónde va lo que estamos produciendo al momento de escribir. Ese espacio es un espacio configurado por esa dificultad, ¿cierto? Una dificultad que es permanente y una dificultad a la que uno como traductor se puede enfrentar solo desde lo que tiene. En ese sentido, pienso de nuevo, ahorita creo que lo dije como chiste en el café, que con el título de este panel teníamos suficiente para conversar en esa idea de las patrias. Ese solo plural ya nos enfrenta a algo, y sobre todo si lo pensamos como una contraposición a esa frase de Pessoa en el libro del Desasosiego, en la que la idea de patria está de algún modo presentada, creo yo, como cuando Wittgenstein dice los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Cuando Pessoa dice mi patria es la lengua portuguesa, está diciendo mi patria es esta lengua de la cual conozco sus bordes. Nuestra patria como traductores es justamente esa, la de las lenguas a las que les conocemos algunos bordes, no todos, y para nosotros es un mundo que todo esté lleno de nombres, y ese es el lugar de la invención también, que esta mesa sea mesa, table, tafel y todos los nombres que se nos ocurran en las lenguas que pergeñemos o que medio conozcamos. Creo que ese es el territorio de la invención, el territorio del lenguaje que tenemos a mano para decir cosas que tal vez sean absolutamente distintas a las pensadas o sentidas por el autor, pero que procuramos que al momento de plasmarlas en la lengua de destino recuperen algo del aire que tuvieron al comienzo, recuperen algo de esa fuerza que las impulsó. Bueno, mi caso, pensar en la traducción sobre la cual se pueden decir muchísimas cosas, ¿no es cierto? En principio, de todas maneras, me hace pensar en que hay varias, digamos así, corrientes o formas de pensar o de entender cuál es el trabajo de un traductor. Depende de las épocas, depende de los tiempos, incluso
de los lugares. Hubo un tiempo, por ejemplo, que la traducción era absolutamente literal, y si, por ejemplo, un texto tenía 997 palabras en esa lengua, tenía que haber otras tantas en la lengua, ¿no?, de llegada. Imagínense una cosa así. Después, más adelante, sobre todo con el romanticismo europeo, se hablaba de que los traductores tenían la obligación moral de, por ejemplo, mejorar el texto, ¿no?, original. Incluso, por ejemplo, los libros que se traducían en alemán, entonces había así en el crédito que decía "Übertragen und verbessert von", o sea, traducido y mejorado por, ¿no es cierto? Una cosa así realmente era esto un sistema de pensamiento, es una, digamos, una teoría, una ideología. Detrás de un traductor, en general, como sea, se tiene una visión particular del trabajo de traductor, el trabajo traductor personal en este caso. Con mayor o menor conciencia de tu trabajo como traductor, pues haces una cosa o haces la otra. Quieres mejorar el texto, por ejemplo, porque todavía mucha gente piensa que eso es posible, ¿no?, y que debe dar. Esa es una cosa, ¿no es cierto?, que no te gusta que repitan tantas veces la misma palabra en 2, 3 líneas, como está en el original. Entonces hay que buscar sinónimos, por ejemplo, ¿no?, para variar, te dice la traductora, incluso la persona correctora, ¿no?, los correctores también un poco tienen que ver eso. Y, por ejemplo, pierden, como por ejemplo el caso de Kafka, tantas historias, anécdotas sobre eso, ¿no?, donde en una sola línea dice la perra Leni, la perra maldita Leni, perra Lina. Entonces en la traducción decían, por ejemplo, la perra Leni, la puta Leni, la perendeca, etc. Y se perdía, digamos, por ejemplo, ese remate o remache constante, ¿no?, de un determinado término, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, tenemos que traductores, que sobre todo son alumnos que están ustedes siguiendo, se tendría que pensar realmente qué es lo que se quiere hacer, ¿no es cierto? De hecho, hay muchos traductólogos, ¿no?, que hacen maravillas, unas teorías elaboradas de traducir cómo, por qué, y no sé cuántos. Y pasa que hay traductores que no traducen, sin embargo. Y a la inversa, hay traductores que no imaginan, no hacen un discurso, por ejemplo, que pueda dar cuenta de su trabajo. Hay otros, sin embargo, que hacen, digamos, las dos cosas, y todo el tiempo tiene que estar pendiente de lo que piensa, se condice con eso, con lo que hace, con lo que, digamos, hasta tiene que haber siempre una actitud que es ética, ¿no?, de respetar los textos y, por supuesto, una de las tantas cosas que se puede decir, que cuando tú lees la traducción debe ser como si se leyera en esa lengua de llegada, simplemente. Pero si, por ejemplo, en el original, el tipo del Vallejo que le mencionaba, ¿no?, rompe una serie de palabras, supone que algo más o menos debería ser en el nombre de llegada, ¿no? Y hay que estar entonces atento, ¿no? Es la famosa, pues, frase traductor, ¿no?, traidor. Me hace pensar así una cosa, ¿no?
Para mis amigos, escribía yo, para mis amigos poetas, todo. Para mis enemigos, la traducción. Me queda resonando la idea de la configuración de límites, hasta qué punto lo hacemos desde el trabajo de la traducción y cuándo excede. Creo que, por ejemplo, Matías, cuando dice que la Toscana es la Boyacá de Italia, encontró una correspondencia que existe, no se la inventó. Y en ese sentido configuró un mundo que después iba a legitimar esas decisiones de traducción que tomó en ese caso de Pinocho y que Tragaluz Editores acaba sellando cuando publica ese libro. Y ahí hay un papel muy interesante de eso que Carlos y Renato contaban sobre esas relaciones una vez las sacamos del trabajo meramente editorial. Tenemos que entrar en relaciones de legitimación y confianza con editoriales, sin duda, y después con un público que acabará reconociendo un título o una asociación que nosotros encontramos o inventamos. Lo pienso, por ejemplo, también en casos de títulos de libros que quedan configurados y que hay que explicarle a la editorial por qué rompemos una tradición. Pienso otro caso de algo traducido por Matías, de Max Beerbohm. El título reconocido en español, el texto es The Happy Hypocrite, que tiene pues, obviamente una asonancia, y la traducción obvia era El hipócrita feliz, pero ese título no era bueno, pues no era suficientemente bueno porque perdía el juego fonético. Entonces la traducción que Matías propone es El farsante feliz, y rompe una tradición de traducciones. ¿Cómo hacemos para explicarle lo que Renato también hablaba de las relaciones con los correctores, las correctoras, que son fundamentales para el trabajo que hacemos? ¿Cómo hacemos para hacer de este sistema de encuentros algo que se legitima? Y si quieren contar algo en particular sobre esas experiencias con las editoriales. Pues eso es la parte más difícil de toda la traducción, creo. Es la relación con los editores, porque desde que se propone la traducción hasta que se hace, digamos. Por ejemplo, para esa traducción de Acantilado, cuando yo la propuse, Jaume Valcorba, que era el editor de Acantilado entonces, me escribió un email diciendo que solo decía: estoy de acuerdo con la traducción del título, podemos trabajar. O sea que él ya había visto, él conocía a la obra de este escritor inglés de principios de siglo, la conocía bastante bien, lo cual también está bueno porque uno tiene que hacer el trabajo de explicarle por qué era importante. Y ya ha pensado en esto, entonces fue como una especie de señal divina, digamos, sobre todo porque era la primera traducción como profesional que yo proponía una editorial importante, además, bueno, entonces eso fue chévere como entendernos en que había como un rango de libertad, por lo menos hasta del que uno tenía que ir a probar después los límites con el que se podía jugar, que no iba a ser una cosa tan restringida. Pero en general, digamos, esa psicología del editor, yo hice, por ejemplo, una cosa que de pronto está bueno contarla porque es un grave error. Claro, en la gran mayoría de las veces, digamos, por ejemplo, esa traducción, bueno, esa la propuse yo, pero por ejemplo la de Pinocho es el caso ideal, digamos, de trabajar, que es cuando uno le dicen: oiga, venga, traduzca esto, ¿no? Entonces ya hay un interés que viene del otro lado. Por lo general, en mi experiencia, no sé la de ustedes, uno tiene que proponer las traducciones a editores que no han leído esos libros, digamos, o que no conocen necesariamente es una tradición literaria entonces hay que hacer un trabajo más de vender la obra, de darla a conocer y sobre todo de competir con, supongo que miles de propuestas editoriales que reciben los editores de muchos traductores. Entonces de entrada uno está no solo traduciendo, sino vendiendo, informando, compitiendo. Hay que tener como varias cosas en mente, y entre esas uno a veces piensa pues cómo hacer una propuesta que sobresalga a las otras, o que incluso si a él le interesa, pues que le interese más que otras, que le interese hacerla más rápido, ¿no? Porque también el mundo editorial es lento, es muy lento. Entonces, y
Y yo el otro día estaba viendo la edición que sacó Atalanta, que está editorial de Jacobo Siruela, que es un, bueno, es una editorial que es como un gran capricho de este personaje, muy sofisticada, digamos, muy caprichosa como catálogo, ¿no? Hicieron una edición gigante de Las Mil y Una Noches, digamos en una caja carísima, una traducción nueva además, a las que yo le sigo mucho la pista porque leo Las Mil y Una Noches, bueno, la vengo estudiando hace mucho tiempo, en árabe además, entonces miro mucho las traducciones al español, y esta traducción en la primera página de esta edición de 600.000 pesos, tenía en la página de los créditos el título, ¿vieron cuando pone el título original? Como traducción de la obra, de título original, escrito en árabe, Alf Leila Leila, con las letras todas al revés. Todas, como el árabe se escribe de derecha a izquierda, probablemente el programa, cuando lo diagramaron, las dio vuelta, pero bueno, es como si tuviera parece como escrito por un niño de 3 años, ¿no? Como con las E para el otro lado, digamos. Y eso es grave. Pues es una bobada y a la vez está en la primera página, es decir, no sé. Y yo, bueno, me he dado cuenta de eso, le he tomado una foto y después tenía una traducción que quería que la viera Atalanta, que la viera el conde Siruela. Quería que la viera. Entonces se me ocurrió escribir un email proponiéndole la traducción, que era de un autor portugués, Jorge de Sena, un gran autor portugués que yo quiero mucho, una novela rarísima, que yo pensé, es como el tipo de cosas que le podría gustar a este señor, y para que me recordara, le escribí un email diciéndole: hola, tu edición de Las Mil y Una Noches tiene un error en la primera página, bastante vergonzoso, me llamo Matías, quiero hacer esta traducción. Y bueno, hasta ahora no me ha respondido, entonces, exacto, este es un mensaje para él, sí, no, y para ustedes, hay que cuidar, la psicología del editor es algo complicado. No le muestren los errores a un conde, ese es el consejo. Pero sí, es una relación que realmente, digamos que usted tiene que tener en cuenta muchos más factores de los que al principio cree que se trata ese oficio, que es como presento una cosa, voy y la traduzco y me pagan, y en realidad no es así. También es más interesante justamente por eso, pero sí, bueno, esa es la experiencia. Esta cápsula. Bueno, yo no sé si con vergüenza, pero hace ya muchos años intento asumir como propia una idea de Pessoa de persistir en lo inútil. Entonces siempre he traducido no teniendo la edición como una finalidad, como un propósito de la traducción, ni de ninguno de mis ejercicios en los alrededores del libro, de la literatura. En ese sentido, mis relaciones con los procesos editoriales han sido parcas, han sido sin mucha interferencia, en algunos casos incluso como irrelevantes. He tenido suerte tal vez de que algunas editoriales me han pedido traducciones y han querido publicar traducciones de las que tal vez por medios digitales o por la intuición de los amigos saben que tengo hechas. Y entonces en ese sentido no tengo como anécdotas que contar de ese proceso de mediación. Creo que cuando uno traduce y hay un editor de por medio que revisa, es muy importante la parte de revisión y es muy importante la parte de diálogo, ¿cierto? Que cuando se pretenda introducir cambios en lo que uno ha traducido, se consulte, tal vez uno tenga motivos para defender sus opciones, tal vez uno tenga otras ideas que justifican una elección terminológica o una decisión de estilo. Eso no sé si siempre se dé, sé que muchas veces no se da,
Sé que en otras ocasiones no se da siquiera porque el editor decide dejar pasar como de largo la traducción, y en otros casos se da accidentadamente. Eso pues creo que es lo que podría decir al respecto. Vale la pena preguntarse para qué se traduce. Creo que cuando la traducción se ejerce como desde el imperio de la necesidad y de la obligación, tiene otros ritmos y otros avatares, esos sí más relacionados con el editor, pero cuando se ejerce, yo siento que traduzco como un gesto de agradecimiento hacia las palabras que me permiten estar en el mundo, que me permiten imaginarme cada día y pasar las horas, y en ese sentido traduzco más por el placer o por la emoción de encontrar un sentido en esas marcas que hay en las páginas, y no tanto por la finalidad o el objetivo de salida. Siguiendo un poco la línea de Carlos, el hecho de que un traductor frente a un texto que se le presenta, realmente creo que es la mejor forma de abordar un texto a traducir es que realmente te guste ese texto, te guste ese autor, que te sientas, ¿no?, como hasta cierto punto identificado, que casi de alguna forma tengas una relación erótica, de amor, ¿no es cierto?, para que realmente con esos prerequisitos, aparte de saber el idioma, etcétera, etcétera, y además de lo que es poesía, la técnica, su forma de configuración y figuración, porque hay que saber muchas cosas para traducir un poema en realidad, ¿no? No es solamente saber una lengua X, ¿no? Tiene que saber un poco de tradiciones literarias, etcétera, etcétera. Pero igual, de cualquier modo, tiene que haber también ese elemento, ¿no?, de identificación para, yo creo que por lo general tiene buenos resultados, ¿no? Frente a un editor, yo supongo que el editor también tendría que tener un poco esa relación con ese autor que se va a traducir o algo así, porque si no, a lo mejor no va a haber relación o entendimiento entre traductor y editor, aunque el editor obviamente todavía no haya leído el libro, pero después con la traducción se puede ver alguna cuestión. Quiero contarles una anécdota, que creo que es la parte más divertida de las traducciones, ¿no?, del trabajo de traductor, los ejemplos. Yo viví muchos años en Finlandia, país nórdico, y yo llegué en pleno invierno cuando hacía menos 40 grados. Y entonces, y la luz del día era solamente 2 horas al día. A veces ni siquiera salía la luz. Entonces era noche durante 3, 4 meses. Una situación, un medio en donde realmente la depresión es absolutamente brutal. A los propios finlandeses realmente viven muy mal, o vivían, en fin, y hay muchos suicidios. Y para un latinoamericano ir allá en esa época todavía era más difícil. Entonces había una autora finlandesa sueca, cuya obra yo más o menos había conocido, y yo no sabía qué hacer, digamos, para ver qué hacer con el clima, ¿no es cierto? Estaba con mi mujer finlandesa entonces, y me senté y me puse a traducir
toda su obra completa, que eran 5 libros, 300 poemas, mañana, tarde y noche, sin saber si había luz, si era noche, día, lo que sea. Pero él sentía que esa era una forma, no solo lo que me encantaba de esta autora, sino que también era una cuestión de supervivencia mental, era una cosa de que mientras a mi lado se estaban suicidando un tipo por la depresión, el amigo, Dios mío, y me estaba quedando solo hasta cierto punto en mi entorno, hasta que finalmente, ¿no? Con mi mujer finlandesa entonces ahí al lado, dándome, no sé, ahí estaba, pero yo mañana, tarde, noche, hasta que finalmente puse el punto final, levanté los ojos y ya era primavera. Y ya no estaba tampoco mi mujer, sin embargo, se había cansado. Entonces no hay situaciones realmente radicales, ¿no? Y entonces hay traductores y traductores, hay gente que no le gusta un autor, pero lo aceptan. Hay un Rilke, por ejemplo, lo han traducido mucho. Hay uno, puedo mencionarlo, un Dominquina, que detestaba a Rilke, lo detestaban así activamente. Escribía siempre cosas mal contra él y tradujo gran parte de su obra y lo seguía odiando. Dios mío, pero obviamente después cuando uno leía sus traducciones sin saber esos detalles, era espantoso, simplemente. Entonces, tiene que ver mucho la cuestión de empatía, ¿no es cierto?, simpatía, ¿no?, y irse de los incordios, etcétera, etcétera, ¿no?, para poder vivir y hacer vivir un texto nuevo, ¿no? Bien. Que justo eso que decías me hizo pensar en una cosa de traducir en situaciones extremas. Yo estoy traduciendo ahora una novela de un escritor egipcio que se llama Sonal Ibrahim, que es un escritor, bueno, militante del Partido Comunista, y entonces pasó 25 años en la cárcel, y es un clásico de la literatura egipcia contemporánea, pero en gran parte por eso no ha salido mucho, y se ha traducido muy poco en traducciones muy académicas. En Egipto es muy importante. Y está vivo, y yo lo conocí hace muy poco a través de un amigo. Está bastante viejo ya, y entonces le contamos que yo estaba traduciendo una de sus novelas, El Comité se llama, al español, y le dijeron que era de Colombia, y entonces él con bastante trabajo me iba a dar como un consejo para hacer la traducción. Y yo, por favor, y me dijo, tienes que conseguir en el departamento de censura de tu país la lista de palabras, digamos, que despiertan alarmas en los sensores para traducir, evitando ese diccionario de palabras que es como yo escribí la novela acá. Y yo le decía, pues que no tenemos departamento de censura, o sea, en Colombia practicamos la autocensura, no hace falta departamento. Y él, bueno, no lo entendió muy bien, me decía, es muy importante porque si no, va a saltar una alarma, te van a censurar la novela y no va a salir la traducción. Y claro, esta es la historia de su vida, que le tocó escribir toda la literatura, toda su obra, digamos, zigzagueando entre alarmas de la censura. Le censuraron igual todas las novelas, en distintos momentos y distintos presidentes, pero entonces genera, digamos, esta situación donde dices, claro, las decisiones no son solo lingüísticas o solo estilísticas sino que son cuando ya, digamos, cuando está pensando en una traducción para ser leída, para publicar, de alguna manera, para que le llegue a alguien de alguna forma, las consideraciones pues pueden ser de muchos tipos, incluso muchos que uno no se espera. Claro. Sí, quería hacer solo una nota rápida sobre esa reflexión con la relación con las editoriales, que al final las editoriales son pues un cuerpo de personas, y entonces lo importante que es, pensando en la traducción, que es en sí mismo un encuentro entre distintos, que haya ese diálogo con la corrección, con la correctora, con los correctores,
Es realmente uno de esos episodios en los cuales distintas personas asociadas al mundo de la literatura encuentran el motivo de ser de su trabajo. Entonces, en ese sentido, las editoriales, o sea, la traducción tiene un lugar importante, o como un lugar, sí, fundamental del proceso editorial. Por eso, en el panel siguiente vamos a oír a dos editoras hablando con el profesor Camilo Suárez a ese respecto. Pero quería acabar con una última nota dentro de esa línea como de los motivos de la traducción y siendo ese inventar, ese doble inventar, descubrir o inventar en el sentido más literal actualmente. Otro motivo que me gusta a mí mucho es el del contrabando. Juan Cárdenas tiene una reflexión sobre la traducción en donde dice que el traductor es fundamentalmente un contrabandista y es el que acaba llevando unos elementos que tienen propiedades ilegítimas. Y él hace esa reflexión a partir de una palabra que a mí también me gusta mucho, que es desbunde, una palabra del portugués, que desbunde. Es una palabra que existe en portugués de Portugal es bastante común, pero es una palabra que tiene realmente un origen en una lengua bantu, en una lengua africana, bunda, trasero. Y Juan Cárdenas insiste en traducir desbunde en español como desbunde, porque le parece que no hay ningún motivo por el cual nosotros no nos podamos apropiar de una palabra que tiene una historia asociada a las lenguas esclavizadas, tanto aquí como allá. Y a mí me parece que es un hit esa reflexión de Juan Cárdenas. Y quería preguntarles si tal vez tienen algún contrabando que hayan metido por ahí o algo que merezca esa reflexión. Renato. No, Carlos. Jorge, más que un contrabando, es la sensación muchas veces de necesidad de conservar términos que en determinado autor se vuelven, por decirlo de algún modo, técnicos, que cobran un sentido acaso excedente de lo que trae en el diccionario y que por esa misma razón y por la distancia de las lenguas no se pueden reproducir con otro término de la lengua de destino. El caso por antonomasia en el caso del portugués es la saudade, que tenemos tanta dificultad y también tanta facilidad de decir que desde el siglo XVI, XVII está también en español, pero que los diccionarios, incluso los portugueses, siguen sin recoger adecuadamente todos sus matices. En ese sentido, no un contrabando o un contrabando legitimado como tantos otros, son esas palabras que inevitablemente tenemos que conservar en su lengua original. Ese es como el caso extremo, pero también están los casos específicos, porque en el autor cobran un sentido particular. Luar muchas veces puede ser traducido como claro de luna, pero en el caso de Pessoa, por todas esas connotaciones, con sus intereses por el misterio, con sus intereses esotéricos, al traducirlo se pierde una buena parte de ese sentido. En esos casos, casi siempre al traductor le toca la tarea odiosa de la nota al pie o al final, explicando la razón de su transgresión, pero creo que es el único camino. Bueno, justamente apoyándonos los dos, pensaba en un poeta traductor muy fino, peruano, ¿no?, que decía, cuando veía que un determinado traductor que nosotros conocemos solamente vive, traduce libros y libros, tiene ya 300 libros traducidos, etcétera, etcétera. Entonces él decía, traduce tanto, entonces no piensa nada, ¿no es cierto? Que puede ser. Y sobre esto de que hay traductores o traductólogos que hacen teoría pero no traducen,
o traductores que no piensan, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, me voy a permitir rápidamente algunas consideraciones que tengo acá escritas sobre el tema, un poco con ironía y qué sé yo, y cierta banda poética. Traducir es cruzar una y otra vez la frontera como buen contrabandista de significados, hasta que llega a la crítica o el silencio, esa policía de manos sucias que nos acogota y tuerce el cuello con toda la arbitrariedad o la indiferencia del caso. Otra, la riqueza de una lengua está en función de su contacto con las demás, que a veces se complementan, por no decir que se le oponen. La traducción es el armisticio de una batalla incruenta, donde sin embargo hay más muertos que heridos. Cada traducción es un paso, cada traducción es un paso más hacia el abismo que existe entre los hombres. En el fondo, si lo hay de dicho abismo, reposa la lengua sin nombre. Y bueno, tengo muchas más, pero termino diciendo estas dos cosas. El original, sobre todo, el original es un fetiche. La traducción, una bajeza propia de salvajes. Los civilizados se supone tienen originales. Los salvajes, traducciones. Y por último, ¿qué es la traducción? Es el narcisismo del texto. Sí, está bueno. ¿Tiene algún contrabando? Estaba pensando en contrabandos. Seguro, seguro que sí. Me pasa bastante que hago contrabandos que vienen de la traducción digamos, en la literatura que escribo yo. O sea, de cosas que encuentro en otros idiomas que en realidad funcionan, me parece que funcionan como palabras que uno puede adaptar. Hay una de Andrea Camilleri que escribe como en ese dialecto siciliano que no es un siciliano de verdad, sino que es como es un dialecto inventado por él de manera que un lector de italiano pueda sentir que está leyendo en siciliano y entender, digamos, porque el dialecto siciliano es muy diferente al italiano. Entonces él usa unas palabras que yo no estoy seguro si las inventa él o si las adapta del dialecto, pero son espectaculares. Tiene una de níburo para decir como oscuro y negro a la vez, como una noche níbura, que ese yo lo he usado bastante. Y después se me ocurre de una traducción que hice fue más como una traducción colaborativa de unos poetas lituanos que hice con una traductora lituana. En Lituania hay mucha influencia romana, yo creo que es por eso, como de latín viejo, y tiene una palabra que es como un grado más allá de la euforia, que se llama butaforia, en lituano. Y a mí es una palabra espectacular, además que parece escrita en español, mucho se entiende, ¿no? Butaforia, o en italiano como de butafori, como de tirar la casa por la ventana. Butaforia. Además que nosotros no tenemos un grado más allá de la euforia. En euforia paramos. Digo, después llega la policía, sí, exacto. Entonces, esa palabra ya me parece que ni siquiera hace falta explicarla, ¿no? Cuando uno la pone en un texto, yo la he usado ya en títulos, la he usado como que la adopté completamente. Bueno, sí, se me ocurren esas. Pero vamos a terminar también con la voluntad de oír personas. Sé que en el público hay varias personas que les interesa la traducción, que les interesan las lenguas, incluso la lengua árabe por ahí. Hay personas que están estudiando y que se están preparando para hacer este trabajo hacia adelante. Preguntas. Yo creo que podemos hacer 2 preguntitas y no nos atrasamos mucho y si somos breves.
Mi nombre es María Antonia, yo soy estudiante del pregrado en literatura y también coordino nuestro semillero de poética y traducción, entonces pues estoy muy emocionada. Y pues nada, les quería hacer una pregunta de una idea que me quedó rondando en la cabeza cuando traían a colación esta frase de Pessoa sobre que mi patria es la lengua portuguesa. Y pues si bien Pessoa no sé si lo dice desde una postura autoral, porque yo sé que él también pues tradujo, mi pregunta es si ustedes consideran que el traductor en este caso es expatriado, eso. Sí. Pues que si al tener pues este tránsito por las lenguas tal vez no se ubique en ninguna. Bueno, yo creo que lo primero que hay que recordar ahí es que tal vez Pessoa pudo haber dicho con igual soltura, mi patria es la lengua inglesa o mi patria es la lengua francesa, y más dudosamente tal vez también mi patria es la lengua italiana, aunque no se haya expresado por escrito en igual volumen en esas otras lenguas. Bueno, en el caso del inglés tal vez sí son muy equiparables los volúmenes. Fueron lenguas que tuvo desde su casa, desde su infancia, lenguas con las que tuvo la posibilidad de hacer tránsitos a lo largo de su experiencia vital y escrita, de sus experiencias vitales y escritas, si jugamos con él a esto de las diferentes personalidades literarias. Yo creo que para Pessoa la idea de patria es mucho más abarcante y singular. Creo que no tendría tanta necesidad de pluralizarla. Para él en la patria ya está la pluralidad infinita. Decir lengua portuguesa es decir al tiempo estas otras lenguas que son también la suya, ¿cierto? Para él, como ponía ahora el ejemplo de la mesa, al mirar la mesa, él veía mesa, table, veía la mesa con todos sus nombres, veía una pluralidad de palabras que conforman su patria, que en ese momento fue nombrada como portuguesa, pero que pudo tener cualquier otro nombre de esos que también le correspondían. En ese sentido, el expatriado sería una imposibilidad, no hay forma de salir del lenguaje, así como Pessoa sabía que lo que no podía era escapar de su yo, que no podía salir de esa celda infinitupla y vacía, como la llama él en el libro del desasosiego, y lo que queda es explorar hasta dónde llega eso, cuáles son sus límites, tratando de, y lo parafraseo de nuevo, sentirlo todo de todas las maneras, serlo todo de todas las maneras, y creo que solo el lenguaje permite eso. Esta conversación me motiva mucho, creo que habría muchos hilos para atender, pero hay uno que especialmente me parece que es como delicado hoy en día por cuestiones interculturales, y es que bueno, la traducción es un diálogo intercultural, hay una experiencia vital de un escritor que se vierte en la escritura, y luego hay un traductor que también es un cuerpo que ha vivido, que tiene una experiencia vital y que va a tomar esa escritura, y creo que ahorita como con la delicadeza pues, que se tiene con la experiencia vital de quien escribe, hay exigencias de que el traductor tenga como una correspondencia con esa experiencia vital del autor. Por ejemplo, una autora mujer negra, afro, entonces tiene que ser traducida por una traductora que comparta esas experiencias vitales. No sé si podríamos hablar un poquito de eso, porque me parece una discusión pues como importante. Pues yo no sé si estoy de acuerdo en la medida en que una traducción es una lectura, y justamente es una lectura. Entonces creo que, digamos, una literatura en cualquier lugar se nutre de que justamente haya diversidad en las lecturas también, ¿no es cierto? Ya si uno está hablando de traducciones oficiales o traducciones, digamos, estatales, o que de pronto ahí puede haber consideraciones donde hay que
donde hay que tener cuidado en eso y evidentemente es algo a tener en cuenta, ¿no? Digamos, algo que hace parte del significado político de una traducción. Pero no me parece que tenga que ser una regla, que eso en cambio limitaría más bien la diversidad de las traducciones en ambos sentidos, es decir, no solo de la diversidad de la literatura que se traduce, sino de quién la traduce, ¿no? Eso. Sí, y tal vez insistir ahí sí con una nota de Ferrante. Elena Ferrante tiene esa frase en una de sus columnas: la traducción es una de esas herramientas que nos permiten ser algo más de aquello que nos tocó al nacer. Sé que eso no resuelve el problema y además sé desde dónde lo está preguntando usted, Sara, y tendremos que seguir reflexionando en ello.